Entonces, la clase pasada estuvimos revisando cómo es el proceso en general de la síntesis de proteínas, pero sobre la membrana del retículo, ¿sí? De hecho, vimos algunos pasos importantes en diferentes modelos, ¿sí? El modelo 1, 2, 3 y 4. También en la presentación que subí ahí en los archivos, al final vienen una serie de direcciones electrónicas de videos, ¿sí? Son 5 videos de YouTube donde pues les pueden de forma animada algunos o de modelos, donde les indican o les explican este proceso, algunos tridimensional, otro igual como diapositivas o imágenes, pero que les sirve para entender un poquito más el proceso. Ya la parte molecular, o sea, ya los detalles, eso no los vamos a ver, no se los he preguntado, solamente a lo mejor el complejo de iniciación de la síntesis de proteínas, que bueno, eso es en cualquier tipo de proteínas, siempre va a ser en el citoplasma. Se supone que en la parte de arriba dice citosol, luego la membrana, viene la membrana, la doble capa o bicapa lipídica, luego el interior o el lumen del retículo. Entonces ya vimos que el proceso o el complejo de iniciación de la síntesis de proteína también se conoce como traducción del mensaje, porque recuerden que esto es la forma en que se expresa el ADN, pero ya en forma de proteínas en el citoplasma. Tenemos otra vez nuestro RNA mensajero, nuestro RNA de transferencia, 2 subunidades ribosomales, mayor y menor, ¿sí? Los aminoácidos que se van a ir adicionando junto con el RNA de transferencia. Y bueno, el inicio, el crecimiento de la cadenita de aminoácidos, lo que habíamos visto con el proceso de iniciación de la elongación o alargamiento de la cadena de aminoácidos, ¿sí? Y bueno, todo eso, todas las proteínas, todos van a iniciar, tanto el complejo de iniciación como el inicio del alargamiento, crecimiento de la secuencia. Aquí lo vemos como como un gusanito, una hibrita que está creciendo, pero se refiere a los primeros aminoácidos o a la primera cadena de aminoácidos. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Pues ya tenemos nuestro complejo, sin olvidar siempre, bueno, esto sí es a nivel molecular, 5' 3', que habíamos quedado que siempre la lectura del mensajero va a ser desde el carbono 5 libre de la ribosa. Recuerden que los RNAs están formados por la azúcar ribosa. Significa que la lectura va a ser donde inicia el carbono, el carbono 5 libre del azúcar. No importa en qué posición esté, por ejemplo, aquí está de izquierda a derecha, pero en otro modelo, por ejemplo, está de derecha a izquierda, ¿no? Puede estar horizontal, puede estar vertical, de arriba a abajo, no importa qué posición tenga el RNA mensajero, siempre la lectura de iniciación va a ser en el extremo del azúcar, el carbono 5 del azúcar ribosa, y termina donde está el carbono 3 libre del azúcar, también de la ribosa. Estamos hablando de la ribosa, que son los azúcares de los nucleótidos, ¿sí? No se les olvida esa parte. Entonces, bueno, es lo mismo. Aquí son más pasos, pero igual podemos ver el proceso. Creo que ya ¿sí se las expliqué esta parte? Es que no recuerdo, en qué nos quedamos la última clase. Yo estaba segura que era esta parte, pero no sé, ustedes se acuerdan si, se los, expliqué con este modelo o con el otro. Es lo mismo, nada más lo Ya lo que cambia. explicó, profe. ¿También este? Sí, Sí. ya. Bueno, entonces nada más recordar, es parte del resumen, recordar los pasos que se tienen para el anclaje o la decisión, en este caso molecular, para la síntesis de la proteína, pero ya sobre la membrana del retículo. Ya habíamos visto que el proceso es a través de las proteínas de reconocimiento del péptido. Quedamos que el péptido es la secuencia de los primeros aminoácidos, de 8 a 10 aminoácidos, que se consideran el péptido señal. Si tiene esa secuencia, si ese péptido señal, pues entonces se ancla, todo se transfiere a la superficie, se ancla
a las proteínas de la membrana del retículo. Si no lo tiene, pues el proceso continúa, sigue en el citoplasma y la proteína va a terminar en el citoplasma. Vimos aquí con detalle cómo es otra vez el péptido señal en rojito y la cadena de aminoácidos del resto de la proteína que va a ser sintetizada y traslocada a través de estos canales moleculares, canales proteicos sobre la membrana del retículo. El proceso de glicosilación, ¿sí? La glicosilación como un mecanismo para la unión y reconocimiento de la proteína que se sintetice, pero, ¿sí? Como una proteína que va a viajar o que va a seguir, va a continuar su trayecto ya fuera del retículo. Si no se le pega este oligosacárido, esta cadena de azúcares, entonces la proteína no se va a poder movilizar. Entonces, durante la síntesis de la proteína, antes de que termine la síntesis completa, se pega en la primera asparagina, ASN es la asparagina, el aminoácido asparagina, se le pega el oligosacárido. También habíamos visto la constitución del del oligosacárido en el aminoácido asparagina. También la pérdida aquí, por ejemplo, ya no tiene el peptido señal, que también está regulado por enzimas. Una vez que se termina, aquí ya se terminó la síntesis de la proteína, todavía tiene su secuencia, su cadena de aminoácidos, que es el péptido señal, y a través de un proceso enzimático en la misma membrana del retículo, pues se corta y se pierde ese péptido señal, esa cadenita de aminoácidos. Este péptido señal no va a ser parte de la proteína, solo fue para la identificación. Entonces empezamos a ver el aparato de Golgi también, ¿no? Vimos el aparato de Golgi, vimos las funciones principales del aparato de Golgi, el flujo de información, el flujo de las proteínas que son distribuidas, bueno, provenientes del retículo, que pasan a Golgi y son distribuidas a los diferentes compartimentos, ya sea a la membrana plasmática o a la superficie de la membrana, en vesículas secretoras que también pueden ir al exterior, en lisosomas, o en endosomas que, bueno, funcionan de forma coordinada, el lisosoma con los endosomas, que recuerden que los endosomas son los productos de la fagocitosis o de la pinocitosis. Y bueno, vimos también, pues, las partes o las regiones que corresponden al aparato de Golgi, donde tenemos una serie de membranas, que se dice donde entran las proteínas todavía inmaduras, inmaduras en el sentido de que, aunque esté la secuencia de aminoácidos completa, falta que se pliegue, cambia el oligosacárido, que es lo que vamos a ver, cómo reconocer que la proteína debe estar o debe ser transportada a la región cis de Golgi, donde las proteínas todavía no están completamente maduras. Luego, cómo pasan a la región media y finalmente cómo pasan a la región trans, que es donde realmente terminan etiquetadas, terminan ya marcadas para ser distribuidas a su destino final, ¿sí? También vimos cómo es el proceso, la secuencia, porque algunas van en un sentido, algunas vesículas, las que van cargadas de proteínas van en un sentido y las que van vacías van en otros sentidos, que es un proceso también coordinado, un proceso que donde participan las proteínas motoras, que incluyen a los microtúbulos y proteínas del citoesqueleto, ¿sí? Que reconocen estas proteínas de la cubierta, o también le llaman proteínas COP, ¿sí? Que son proteínas que recubren la parte externa de la membrana para formar las vesículas y, bueno, ir en un trayecto, ir en un sentido, que reconocen, también vamos a ver qué tipo de proteínas son las que reconocen a los microtúbulos de ida o el transporte de ida y qué otras reconocen al transporte de regreso o el transporte interno, donde ya van vesículas vacías para reciclar más membrana y para volver a hacer el proceso de transporte o de reciclaje de estas vesículas, ¿sí? Y bueno, ahí más o menos el proceso. Pero ¿cuál va a ser el destino final? Pues hay varios destinos finales, ya estamos en la región trans de Golgi, entonces puede ser vesículas que transporten proteínas al exterior, ¿sí? Como parte del proceso secretor, como hormonas, ¿sí? Principalmente, y también que lleven proteínas de la membrana ya integradas en la membrana desde su formación y que van a formar parte de las proteínas de membrana
de la célula, de la membrana plasmática, o proteínas que van a ser reguladoras o estimuladoras, receptores como los anticuerpos, como la insulina, pero que funcionen fuera de la célula. Todas estas moléculas, las hormonas, los anticuerpos, muchas proteínas que son necesarias o útiles afuera, ¿sí? Porque se distribuyen en el plasma sanguíneo hacia todas las células, hacia todos los órganos, para tener funciones reguladoras. Entonces, igual, y faltarían también las proteínas que se van a ir al lisosoma, a los lisosomas, porque en ese caso son proteínas que van a tener función catalítica o función enzimática, ¿sí? Habíamos visto que, bueno, por ejemplo, para los anticuerpos se requieren 4 péptidos, 4 proteínas, 2 proteínas largas que le llamamos, o de cadena larga, y 2 proteínas de cadena corta, y todo este proceso de maduración, o sea, la proteína se sintetiza en retículo, pero la maduración completa de la proteína ya como anticuerpo, ya como proteína compleja o polimérica, eso ocurre en aparato de Golgi y finalmente va a ser distribuida ya cuando esté completa, ya cuando esté activada, hacia el exterior de la célula a través de las vesículas de transporte o vesículas de secreción. Y bueno, también vimos cómo se forman las, vesículas de cubierta o de lo que va a este, a cubrir o que va a, envolver a la parte externa para generar la vesícula, ¿sí? Que todo esto es a través de señales tanto del receptor de la proteína que va a ser transportada, los receptores de las chaperonas que van a ser las proteínas que van a acompañar a la proteína recién sintetizada y que todo el complejo, pues, va a ser la señal para que se empiece a formar o, recubrir, con proteínas externas para formar, las vesículas, ¿sí? Con un gasto de energía, pero a través del GTP, o sea, de las reacciones de fosfato, pero tomadas del GTP para finalmente formar a la vesícula transportadora. ¿Cuál va a ser la señal de regreso cuando esta proteína chaperona, que es como la KERDEL o KERDEL, se une a su receptor? Y eso es el indicio de que ya no hay proteína que transportar, porque se une, solamente se puede unir esta chaperona cuando ya no va acompañando a la proteína transportada o la proteína que se debe mover, y entonces forma otro tipo de cubierta por los receptores y que van a generar a las proteínas, digo, a las vesículas de regreso, y entonces la señal es el tipo de receptor, por lo tanto, el tipo de proteína de cubierta va a ser diferente a la proteína que va a formar la vesícula de ida. Por ejemplo, aquí hay diferencia, aquí se ve como, como estas, cuentitas rojas y estas naranja, que esa es la vesícula, el tipo de proteínas de vesícula de ida, y este otro tipo de proteínas que son azules, con otra forma diferente, pues es la proteína de cubierta de las vesículas de regreso, de las vesículas vacías. Entonces, sí hay señales moleculares para indicar cuáles van a ir hacia un sentido y cuáles van a ir hacia otro sentido. Entonces, ya el día de hoy nos queda ver cómo el oligosacárido de la proteína que se pegó desde el inicio, desde incluso antes de que termine la síntesis de la proteína completa, de toda la secuencia de aminoácidos, ya queda pegado, unido, porque ese va a ser como su boleto de salida para que empiece a desplazarse por todas las capas de membranas hasta llegar a su destino final, que puede ser lisosomas, la membrana plasmática, las vesículas secretoras o llegar hacia el exterior de la célula, ¿sí? Entonces, aquí a través de cada compartimento, desde retículo rugoso, región cis de Golgi, por ejemplo, ahorita vamos a ver que en el retículo no sale el oligosacárido íntegro, o sea, se pega cuando está terminando o por terminar la síntesis, pero para salir del retículo tiene que modificarse ese oligosacárido. En la región cis de Golgi dice que se van a fosforilar algunos oligosacáridos para hacer la marca o la señal para que esa proteína se vaya al lisosoma.
En la región también sí se van a remover algunas azúcares manosas. En la región media se van a seguir perdiendo manosas y se van a adicionar otros azúcares como la glicosamina. Van a seguir perdiendo galactosas en la región trans y se le van a adicionar otras diferentes como la NA, que es otro azúcar diferente. Y así vamos a ir viendo la secuencia de modificación del oligosacárido, que es realmente la señal que le va a permitir pasar de un compartimento membranoso a otro hasta su destino final, ¿sí? Entonces, aquí empezamos. Se supone que aquí es cómo va a iniciar. Ay, no puedo quitar esto. ¿Cómo quito el? Ahí está. Entonces tenemos a nuestra proteína ya terminada. Ya acuérdense que el carboxilo terminal, el COH, que es la parte inicial con un amino, o sea, el aminoácido número 1 tiene un grupo carboxilo terminal. Y luego aquí está el último aminoácido, después de la secuencia, tenemos al amino terminal, o sea, un aminoácido que tiene el grupo amino en su último carbono. Recuerdan que el oligosacárido, abajo tenemos el oligosacárido, se pega a la asparagina y aquí solamente tenemos la representación de la fórmula química de la asparagina, que es un aminoácido que tiene su grupo amino, su grupo carboxilo y aquí hay otros aminoácidos como la serina, la trionina y toda la demás secuencia. Esta proteína incluso ya está plegada, ya tiene como una forma globular, o sea, es ahí como que un conglomerado, pero lo importante es que ya está marcada esta proteína que debe de estar también en el interior o en el lumen del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, quedamos que el oligosacárido inicial va a estar formado por 2 N-acetilglicosaminas, que sería todo esto en hexágonos, porque son azúcares de 6 átomos de carbono, ¿sí? Entonces tenemos 2 N-acetil, el azulito son manosas, 9 manosas, y la verdecita son glucosas y 3 glucosas. Entonces, en total, 9 y 3, 12, 13, 14 azúcares en total. El oligosacárido está formado por 14 azúcares iniciales de diferente composición, glucosas, manosas y N-acetilglicosamina, ¿sí? Así es como va a empezar. Ahora, ¿qué tiene que pasar o qué tiene que ocurrir para que este oligosacárido se modifique y pueda seguir su trayecto al siguiente proceso? O sea, así es como inicia y está en retículo. Pero, ¿qué tiene que pasar para que se transporte o se lleve esta proteína hacia la región de Golgi? Primero, para que forme la vesícula que la va a transportar al aparato de Golgi en la región cis o la región menos madura de la célula o de la proteína. Recuerden que la proteína, a lo mejor esta es una parte de una proteína completa, pero puede tener otras subunidades, otras partes, otras regiones, ¿sí? Entonces, no siempre las proteínas son nada más de una subunidad. Ahí está, entonces puede sufrir algunas modificaciones, por ejemplo, aquí, ¿sí? Aquí otra vez tenemos la asparagina, ASN es como las iniciales de asparagina en inglés, el resto de los aminoácidos, de la proteína, si ya no representan a la proteína, solo van a representar al aminoácido asparagina y el oligosacárido. De esta manera va a entrar al aparato de Golgi, se va a modificar de tal manera que va a terminar con esta estructura. De hecho, se le van a adicionar más, ahora en amarillito en glicosamina, en azul las manosas, en naranja las galactosas y un nuevo azúcar igual de 6 átomos de carbono, conocido como NaNA, que es N-acetilneurámico, ácido N-acetilmurámico o ácido siálico también. En este caso es un azúcar polarizada, un azúcar con carga, y de esta manera termina
en el aparato de Golgi, pero cómo se va modificando de un sentido a otro. Entonces, son parte de las formas de modificación del oligosacárido. Y ahorita vamos a ver cómo ocurre paso a paso el proceso. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, entonces vamos a ver algunas modificaciones, algunos pasos. Entonces, otra vez empezamos en el retículo, en el lumen del retículo endoplásmico rugoso. Ya se terminó la síntesis de la proteína. Ya no vemos a la proteína, pero se supone que está toda la proteína, pero solo vamos a ver la asparagina, el aminoácido, donde la primera asparagina que aparece en la secuencia de aminoácidos que se le va a pegar el oligosacárido. Aquí está como originalmente lo habíamos descrito, 2 N-acetilglicosaminas, ahora la N-acetilglicosamina en amarillo, las manosas en azul, 9 manosas y 3 glucosas. Ahora, así es como termina la proteína cuando terminó antes de que termine y después de que termine. Pero para ser transportada al siguiente compartimento, que es la región cis de Golgi, va a perder 1, 2, 3 glucosas. Pierde las últimas 3 glucosas, que sería el paso número 1, y una manosa. Entonces, ¿cómo va a quedar el oligosacárido? 2 N-acetilglicosaminas y 8 manosas. Cuenten 8 hexágonos azulitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, aquí es muy importante porque si se dan cuenta, bueno, el en el cuestionario les pregunto, por ejemplo, ¿cómo inicia o cómo es de inicio la secuencia del oligosacárido? Entonces, ahí ya pueden contestar esa pregunta. Ah, pues 2 N-acetil, 9 manosas y 3 glucosas. Y luego otra de las preguntas dice, ¿cómo se va modificando? Ah, bueno, la primera modificación, o sea, el primer paso de retículo a la región cis de Golgi, pues puede perder, bueno, pueden decir, pierde 3 glucosas y una manosa, entonces quedan 2 N-acetilglicosaminas y 8 manosas. Así es como sale, o así la marca molecular que va a indicar que se tiene que transportar, que se va a transportar en una vesícula de transporte hacia el aparato de Golgi. Así es como va a llegar al aparato de Golgi con esta estructura para ser modificada también, o sea, volver a modificarse ya en el aparato de Golgi. ¿Sí queda claro? Entonces, de hecho, bueno, aquí sí hay un espacio, a lo mejor en nosotros no se ve el espacio, pero se supone que de Golgi, no, de retículo a Golgi, pues hay un espacio molecularmente hablando, celularmente hablando, en que pues está muy cerca, pero no está pegada a las vesículas. Entonces sí tiene que ser un viaje, aunque sea corto, pero sí hay movimiento físico, movimiento real de un espacio, una vesícula, un compartimento membranoso a otro, ¿sí? Bueno, ya que llegó a la región cis de Golgi y se fusionó con las vesículas de transporte, se fusionaron con el aparato de Golgi, al entrar, ¿sí?, a Golgi pierde 1, 2, 3 manosas. Siempre son los azúcares que quedan al final. Primero, por ejemplo, se quitan las 3 glucosas, que son las finales, y una manosa. Ahora otras de las 3 manosas que también están en la parte final, porque las que están pegadas al aminoácido, pues es más difícil. De hecho, nunca pierde las 2 N-acetilglicosaminas que están pegadas al aminoácido asparagina. Esas, si se dan cuenta, en cada compartimento se mantienen, y las primeras manosas también se van perdiendo, las que están en la periferia. Entonces, al entrar en la región de Golgi, ahí pierde 3 manosas. Entonces, ¿cómo queda el oligosacárido en la región cis? Ahora 2 manosas, digo 2 N-acetil, siguen siendo las 2 amarillitas, y ahora solo 5 manosas, porque había 8 y perdió 3, quedaron 5 manosas. Entonces, ahí nos dice de forma general el resumen
que en la región cis se remueven manosas. No dice cuántas, pero dice que hay una remoción de manosas, ¿sí? O sea, se eliminan algunas manosas en la región cis de Golgi. Ahora, para pasar a la región media de Golgi. Media de Golgi, pero hay una y hasta 2 regiones medias de Golgi. Aparentemente es lo mismo, ¿sí? Pero son compartimentos que también son separados o son independientes. Entonces, para pasar a la región media de Golgi, ahora ya no pierde manosa, sino ahora se les va a pegar una N-acetilglicosamina, un azúcar amarillita. A una de las manosas, a la manosa, bueno, ni siquiera la terminal, sino una de las manosas, se le pega una amarillita nueva, ¿sí? Entonces ahora va a ser 3 amarillas y 5 azules o 5 manosas, ¿sí? Ahora, de aquí, de esta región media a la siguiente media, o sea, hay 2 compartimentos de Golgi media o regiones medias. Ahora, para pasar de uno a otro, tiene que pegársele un azúcar antes de salir y un azúcar manosa cuando llegó a la región media. Salen 2, pero va a llegar una N-acetilglicosamina. Entonces, ya no va a haber 5 manosas, ahora son 3 manosas y se le va a pegar 1, 2 N-acetilglicosaminas. Aquí vamos hasta el paso 5. En el paso 5 todavía está en la región media de Golgi. Aquí ya todos le dicen Golgi, pero es la región media de Golgi. Y finalmente, cuando pasa a la región trans de Golgi, a la última parte, el último compartimento de la región de Golgi, ya tenemos ahora, bueno, se le adicionaron 2 N-acetilglicosaminas, 3 galactosas, las naranjitas son galactosas, 3 NANA, por lo tanto, así quedó conformado el oligosacárido final en la región trans de Golgi con azúcares nana, pero si se dan cuenta, polarizada, ya no es un azúcar neutral, ahora es un azúcar polarizado. Con esta estructura, 2, 4, 5 amarillitas, 5 N-acetilglicosaminas, 3 azulitas o 3 manosas, 3 galactosas o naranjitas y 3 rojitas o los ácidos siálicos NaNA. ¿Sí? Así es como se reparten y se distribuyen. Y aquí lo vemos, que al final se le adicionan galactosas que no existían en las otras regiones, ni siquiera en el oligosacárido inicial, y también se les adicionan el NaNA que tampoco existían en los otros compartimentos, y de ahí se empieza a distribuir, se empieza a formar esa red de vesículas o pues de como gemaciones de la membrana, como una red de bolitas o de vesiculitas para ser distribuido a los diferentes compartimentos o las diferentes regiones para ser exportados principalmente hacia el exterior de la célula, ¿sí? Esa es la forma en que la proteína, ahí siempre aquí tenemos la proteína que está pegada a asparaginas, no ha perdido la proteína debe estar ahí, nada más que ya no se representa en la imagen, pero se supone que ahí va nuestra proteína o las proteínas que se están sintetizando, todas las que se sintetizan en el retículo van a tener este mismo destino o modificación del oligosacárido para poder transportar o para poder pasar de un compartimento a otro hasta su destino final. ¿Sí se entendió el proceso? ¿Alguna duda? No, por favor, creo que no. Y ahí ya, ahorita ya les contesté 2 o 3 preguntas del cuestionario, así que tomen nota, revisen, no lo dejen hasta el final, porque, pues, aquí se supone que el cuestionario lo armé con lo que tiene que ver con las clases, con los temas que les estoy explicando, con las diapositivas, pero si se dan cuenta, mis diapositivas casi no tienen texto. Las diapositivas por sí solas no les van a decir nada. Aquí nada más te pueden, revisar qué tipo de azúcares, qué tipo de, de enlaces, de uniones, de rompimiento de azúcares sufre.
Pero bueno, aunque la diapositiva por sí misma les dé mucha información, pero ustedes la tienen que procesar, ustedes la tienen que escribir. No se vale que nada más corten y peguen la imagen, ¿eh? Me tienen que explicar. Cuando dice explicar, tienen que escribir la respuesta. Si ponen ahí, un pegote de una imagen, va a estar mal, ¿sí? Entonces, de una vez se los advierto, no se vale que esa pregunta de cómo se modifica el oligosacárido, no me pueden poner la imagen. ¿Por qué? Porque, pues, ahí está la imagen, pero yo no sé si la están entendiendo o no. Necesito que de alguna manera ustedes demuestren si entienden o no entienden, si pueden explicar un proceso o no pueden explicarlo, ¿sí? Solamente cuando, dibuje o, haga un esquema o algo, sí se vale poner, este, imágenes o a un cuadro comparativo, cosas así que, pues, se los indique en la pregunta. Si no les indica la pregunta que peguen una imagen y la pegan, pues, entonces va a estar mal. ¿Sí? ¿Sí queda claro? También tienen que saber exactamente cómo responder las preguntas. A la mejor todo lo que dicen es cierto, pero la pregunta no decía eso, no preguntaba eso. También ha ocurrido de que se echan ahí todo un rollo y no tiene que ver nada con la pregunta. Entonces, también ser coherentes con lo que les están preguntando o entender correctamente la pregunta. A veces no es porque esté mal, sino que la pregunta a lo mejor no se entendió o la pregunta, los confundió. Entonces, por eso les dije que vamos a revisar si hay dudas en cuanto a la redacción de la pregunta, si entienden la pregunta, qué es lo que realmente quiere que ustedes desarrollen o escriban, o si también pueden por ahí, ver si quieren, que revise si está correcta su respuesta, qué tal si a lo mejor no es suficiente o no cumple con lo que les está pidiendo la pregunta, ¿sí? Entonces, cualquier cosa, pero si no lo hacen, pues no voy a saber si van bien o van mal, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿dudas? ¿No? Entonces, continuamos. Bueno, pero hasta aquí podrían ser y la forma en que las, proteínas se van a ir moviendo, dependiendo de cómo se modifique el oligosacárido. Pero todas esas proteínas van a ser proteínas que van a salir, ¿sí? O que se van a quedar en la membrana plasmática, pero ya atrapadas en la misma membrana. De hecho, una proteína de membrana, desde que se sintetiza en el retículo, queda ya, prácticamente, envuelta o inmersa en la membrana. ¿Sí? Entonces, esas ya se quedan ahí como fijas en las membranas. Hay muchas proteínas en la membrana plasmática que se requieren para las múltiples funciones que ya vimos, que ya conocimos, como todas las de transporte, diferentes tipos de transporte, todas las enzimáticas, todas las de reconocimiento, las de unión para aquellas que forman tejidos. Pero, ¿qué con las proteínas del retículo, de que se sintetizan en el retículo para que sean parte de los lisosomas? Sabemos que los lisosomas son unos organelos, o son unas, vesículas que, van a, estar llenos o van a contener proteínas, enzimáticas, o sea, proteínas que tienen función enzimática, ¿sí? Esas proteínas no van a salir de la célula, no van a ser secretadas o no van a ser parte de la membrana plasmática, van a ser proteínas o enzimas que se van a quedar en los lisosomas para hacer su función en el interior de la célula. Ya sabemos que los lisosomas tienen la función de degradar, de lisar o de digerir. De hecho, son los organelos de la digestión celular, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo distinguir de aquellas proteínas que van a salir? O sea, hasta lo que aquí mencioné serían proteínas que van a salir de la célula o que van a ser parte de la membrana plasmática, aunque no salgan completamente, pero sí van a estar en la periferia, es en la parte externa de la célula, ¿sí? Pero las proteínas que no van a salir y se van a quedar, ya sea en lisosomas o en vacuolas digestivas, para el caso de la célula vegetal, o sea, la célula animal tiene lisosomas, la célula vegetal tiene vacuolas, pero la función es la misma, la acción digestiva o lisosómica, lisosomal de las enzimas. O sea,
vacuola digestiva y lisosomas tienen la misma función, pero una es en célula animal, los lisosomas, y la célula vegetal, pues las vacuolas. Pero si se tratara de una, proteína que no va a salir, como estas que menciono, entonces, ¿cuál es la modificación? Y ahí ya lo decía, en los compartimentos dice, si las proteínas van a ser para los lisosomas, si van a ser enzimas, recuerden que los lisosomas tienen enzimas, pero las enzimas son proteínas. También tienen en la misma forma de sintetizarse, el mismo principio de síntesis de proteínas. Entonces dice que se va a fosforilar el oligosacárido. Entonces, este mecanismo, este proceso, así como está, es para proteínas que no van a ser parte del lisosoma. Aquellas que van a ser de parte del lisosoma, en el último azúcar, esta manosa, va a sufrir una fosforilación, se le va a pegar un grupo fosfato. Aquí no se ve porque estas proteínas, bueno, más bien este oligosacárido que tiene estas proteínas, no van a ser proteínas del lisosoma, solamente aquellas proteínas que son enzimas. Pero ¿cómo vas a ver la célula? ¿Cómo vas a ver los retículos, en este caso Golgi, que es una enzima, que no es una proteína estructural, de unión, que no es de transporte? Por la secuencia de esa proteína, que no vemos aquí, solo el aminoácido asparagina, puede indicar la conformación de la proteína, también tiene que ver mucho con la función. Todas las enzimas tienen cierta característica importante que las hace únicas y que tienen actividad catalítica. Eso tiene que ver mucho con la conformación molecular, que como les dije, no vamos a ver. Pero entonces, solo aquellas que tengan esa conformación molecular específica que las distingue como enzimas, se les va a pegar a esta manosa, a esta azuquitar manosa, un fosfato. Y se va a ir por todo el aparato de Golgi hasta el lisosoma con su fosfato pegadito. Todas las demás modificaciones del oligo van a ser las mismas, pero no, perdón. No es este porque este se pierde, va a ser el de arribita. El de arribita, este no se pierde, este se queda, es este mismo, es este mismo. La manosa que no se elimina, porque si no, pues si se pierde, como por ejemplo, esta se perdió aquí, entonces esta no, la que no se pierde, la de en medio, ahí se le pega, o también puede ser a esta, cualquiera de las 2 que forman esta como el trío, como una Y. Entonces, puede ser esta, ¿sí? Esta es la que no se pierde tampoco. Este azúcar ya no se modifica, esta manosa, pero ya va a quedar fosforilada hasta incluso llegando al lisosoma. Aquí llega a la región última, a la región trans de Golgi, y así pasa a la vesícula de transporte que va a alimentar o va a formar a los lisosomas o a las vacuolas digestivas, ¿sí? Entonces, es la forma de indicar que esa enzima, esa proteína, no va a salir de la célula, sino que se va a quedar formando parte de las proteínas enzimáticas de los lisosomas o de las vacuolas digestivas. ¿Sí queda claro? Y eso lo voy a representar con esta otra imagen. Entonces, aquí está la proteína lisosomal, ¿sí? Que se sintetizó desde el retículo, aquí ya estamos en Golgi. En la región cis de Golgi, ¿sí? Aquí nada más vemos al oligosacárido representado con esta hexágono azulito, que es precisamente una manosa, pero nada más se ve una manosa, se supone que el oligosacárido está como se los acabo de enseñar, pero nada más está representado con un hexágono azulito, y a esa manosa se le pega en su carbono 6 un fosfato. Entonces ya queda fosforilada la manosa en el carbono 6 y así pasa a la región media, sus compartimentos de la región media, luego a la región trans. En la región trans ahora va a tener sus receptores, recuerden que siempre va a haber receptores de las proteínas para generar la vesícula que va a ser como la gemación de cada membrana. Y este receptor específico va a hacer que se una
las proteínas de la cubierta. Ahora la cubierta específica se llama clatrina o Clatrin COT. COT, acuérdense que son las proteínas de cubierta, eso significa COT. Entonces, clatrina, esta es la proteína única que va a formar vesículas que van a reconocer a la proteína sintetizada, la proteína que va a viajar, que está fosforilada en la manosa, en una de las manosas, en el carbono 6. Por eso dice manosa 6-fosfato, es la marca o es la señal para que se formen las vesículas cubiertas por clatrina, que son específicas para la formación de los lisosomas. Y así se va a ir la vesícula ya con las proteínas o las enzimas, ¿sí? No es una, son muchas, que van a ir a formar parte de los lisosomas. Y entonces, bueno, este es de ida, ahorita vemos la continuación. Y luego ya cuando viene vacía, pues igual se puede reciclar para seguir transportando más. ¿Y a dónde lo va a transportar? Pues aquí continuamos la imagen, en donde ahora se va a fusionar con una vesícula mayor que va a formar al lisosoma. Aquí ya estaríamos viendo, observando al lisosoma real. Y ahí se van a vertir todas las enzimas. Son muchas enzimas, son pues no sé, decenas de enzimas que van a estar formando parte de este organelo. Ya no es vesícula, si se dan cuenta es mucho más grande que una vesícula. Estaríamos viendo la formación del lisosoma o de las vacuolas digestivas, ¿sí? Una vez que se vierten las proteínas ya transportadas, maduradas, pierde primero pierde el fosfato, se dan cuenta, se remueve el fosfato, y luego se pierde el oligosacárido completo, ¿sí? Como venía ya armado, ya venía desarrollado, y ya una vez que pierde el oligosacárido, empieza a activarse la enzima para, bueno, empezar a funcionar si es que hay sustrato para degradar o para tener la actividad enzimática que requiere en el lisosoma. Pero el lisosoma va a funcionar hasta que se fusione con un producto de la fagocitosis o un producto de la pinocitosis. Entonces, así solito, pues no va a funcionar hasta que tenga a quien degradar. Y adentro, pues no tiene a quien degradar, sino está dentro del mismo organelo. Ya una vez que se vacía, pues viene el viaje de retorno de la vesícula para seguir transportando más proteínas, más enzimas. Y ahí tenemos ya todo el ciclo completo. Bueno, aquí nada más otro ejemplo. Ya que estaría el transportador de la proteína. Esta es la proteína con su oligosacárido. Aquí se representa de otra manera. La manosa, una de las manosas ahí libres. Sufre la fosforilación, queda fosforilado desde la región cis de Golgi, y así va a viajar, ¿sí? Todo el trayecto, aunque su oligosacárido se modifique, la proteína, aquí se ve toda la proteína, y bueno, finalmente se va a liberar dentro del lisosoma, en donde ya va a perder el oligo. Bueno, primero pierde el fosfato, luego el oligosacárido, y ya la enzima o la proteína completa va a quedar ya lista para empezar a actuar una vez que tenga sustrato. Recuerden que todas las enzimas necesitan un sustrato para que puedan empezar a accionarse o activarse. Ese es el proceso completo de maduración de las proteínas que van a llegar a los lisosomas. ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda? No. Bueno, creo que había una de las preguntas, no me acuerdo, ahorita no puedo ver mi archivo de las preguntas. No sé si puse la pregunta de cómo se reconocen a las proteínas que van a ir a los lisosomas. Pues este sería como parte de la explicación. Y luego, ¿qué tipo de proteínas o qué tipo de enzimas van a ir al lisosoma? Que sería como la otra parte. Pues no sé si alguien puede ir viendo sus archivos donde esté el cuestionario. Si hay alguna pregunta que tenga que ver con la maduración de las enzimas o de los lisosomas. No, nadie.
Hay una que dice, los lisosomas están compuestos por proteínas de membrana muy importantes para activar la función ácida de las enzimas. Mencione cuáles son. ¿Cuáles son las enzimas? Sí, así dice. Pero dice que muy importantes para activar la función ácida de las enzimas. No tiene nada que ver con eso. No, es diferente esa pregunta. Ahorita vamos para allá. Ajá. Okay. Más bien tiene que ver de cómo se activan las enzimas, ¿sí? Entonces, eso todavía, un poquito, como 2 diapositivas más adelante, pero hasta aquí es la maduración y la, clasificación de las proteínas que se van a ir a los lisosomas. Sí, ahorita, es que no recuerdo bien la pregunta, pero dice: "¿Cómo se maduran las proteínas que van a ir a los lisosomas?". Pues nada más sería con la fosforilación, mm, de la manosa, de una de las manosas en el carbono 6 de la manosa, que es parte del oligosacárido, ¿sí? Entonces, esa es la, digamos, la forma de distinguir a las enzimas que van a ir al, al lisosoma, pero quedan marcadas desde el aparato de Golgi, desde la región cis de Golgi, ¿sí? Bien, aquí estaría como que otra vez el proceso completo. Tenemos en el retículo que se va a llevar a cabo la síntesis de las proteínas y se van a distinguir, por ejemplo, las proteínas. Aquí tenemos a las proteínas aquí representado como la espiral azulito y las proteínas de secreción. Las proteínas de los lisosomas están en rosita, todas con su oligosacárido, que va a ir modificándose su oligosacárido. Cuando pasen a la región cis de Golgi, ya va a quedar de forma ya inmediata fosforilada la manosa de una manosa nada más del oligosacárido, y ahí se va a ir transfiriendo, o sea, de compartimento en compartimento, la famosa clatrina, que es la proteína de cubierta, sí, esto es muy importante. Recuerden que las otras, las de secreción, pues no son fosforiladas, tienen otras proteínas de cubierta diferente, la COP2, la COP1, tienen otros nombres, las SARS, ahí ya no me acuerdo de todos los nombres. Y finalmente esas proteínas van a ser no eliminadas, sino van a ser secretadas o van a salir al espacio extracelular, o pueden ser también proteínas que se queden en la membrana, pero en la periferia de la membrana. En cambio, las que están marcadas como rositas y con su fosfato, la fosforilación, van a tener una señal, una comunicación de proteínas, tanto de receptores como proteína clatrina para formar a la vesícula, que finalmente va a formar a los lisosomas. O sea, al final de esto va a servir para alimentar a una vesícula mayor, que sería un lisosoma, donde va a contener a todas estas enzimas o todas estas proteínas rositas, pero ya cuando maduran, pues pierden el fosfato, pierden el oligosacárido, bueno, hasta acá todavía no pierde el oligosacárido, lo pierde hasta que va a funcionar como enzima, ¿sí? También puede haber un proceso pues, de recuperación de muchas de estas enzimas cuando ya sea que sean, secretadas o que se presenten incluso en otro tipo de células, ¿sí? Porque recuerden que en el interior lo que tenemos, cuando hay endocitosis o fagocitosis, pues va a ser algunas proteínas que sean reconocidas por las vesículas que las, fagociten o que las endociten, y finalmente, pues, van a ser parte de las enzimas o proteínas, y cuando se unan al lisosoma, ahorita vamos a ver el ciclo completo del lisosoma, pues, van a ser, pues, reutilizadas o van a servir para degradar o para, destruir membranas de otras estructuras, de parásitos, de bacterias o incluso de virus, que también hay virus que van a tener algunas partes de membranas, y entonces hay enzimas que degradan, cualquier incluso organelos propios. Ahorita vamos a ver que también los lisosomas participan en el proceso de autofagia. ¿Se han escuchado ese término de autofagia? La autofagia es, la forma así como autocomerse, o sea,
Hay células que pues van a morir o que envejecen, organelos que también pueden envejecer y que ya no funcionen. Entonces los lisosomas también participan en el proceso de degradación de membranas internas. A lo mejor una parte de un retículo, a lo mejor una mitocondria, a lo mejor una vacuola, un cloroplasto, también puede ser para degradar membranas internas y reciclar material. Si ya muere la célula, entonces va a iniciar el proceso de como autodestruirse a partir de los lisosomas, porque la célula ya llegó a su límite, ya llegó a su madurez, ya envejeció y ya está programada su muerte, o porque sufrió un daño, o porque sufrió una intoxicación, una contusión, una mutación. Entonces, también los lisosomas participan en la destrucción o la degradación para que la célula se muera o la célula se suicide. Pero, ¿cómo se va a suicidar? Cuando tenga un daño irreparable. No es que se quiera morir solita, sino cuando tenga realmente un daño importante y que sea mejor que, se destruya. Por ejemplo, todas las células de la sangre, ya les había comentado que en el torrente sanguíneo, tanto los glóbulos blancos como los glóbulos rojos, pues ya no se vuelven a dividir, ya una vez que están en el torrente sanguíneo son células maduras y una vez que termina su función puede ser entre 2 o 3 meses y después de ese tiempo ya como que tienen su tiempo limitado, ya tienen su muerte programada y los lisosomas una vez que empieza o se activa el proceso, empiezan a destruir o a romper a la propia célula y bueno, pues ya hasta que se muera, ¿no? Pero porque son células ya terminales, células que cumplen su función, no son eternas, igual con las células de la piel, sabemos que nuestra piel siempre se está renovando, células muertas, pero ya viene la siguiente capa y así sucesivamente, son parte del ciclo de muchas células normales. Habrá otras que a lo mejor cuando nos machucamos y que ahí se nos pone la piel fea o nos quemamos, pues esas células se mueren. Finalmente, pues no estaban destinadas todavía a morir, pero por alguna contusión, algún químico, algún ácido, algo que las destruyó, pues también hay un proceso de necrosis, de destrucción celular desde adentro hacia afuera del tejido. Bueno, aquí sería como parte de las funciones de los lisosomas, en donde, bueno, pues un lisosoma recién formadito, donde tenemos a las vesículas con las proteínas que degradan con las proteínas o las enzimas que van a tener la función, pero pues, no van a empezar a actuar hasta que se conecten o hasta que se fusionen, en este caso las membranas se fusionan, de un proceso de fagocitosis, o sea, una vesícula fagocítica o resultado de una fagocitosis, por ejemplo, aquí que entró una bacteria, en el caso de los macrófagos o las células de la sangre, las células blancas, que tienen la capacidad de fagocitar, los monocitos, por ejemplo, los fagocitos o monocitos que tienen precisamente esa función. Una vez que está adentro la bacteria, puede seguir viva o muerta, pero al fusionarla con los lisosomas, una vez que se vierten las enzimas de los lisosomas o la vacuola digestiva en caso de una célula vegetal, aunque bueno, el proceso es diferente, empieza a degradar todos los componentes biológicos, orgánicos que tiene la bacteria. También puede ser un parásito, que es otro tipo hay incluso parásitos eucariontes, también puede ser un virus, y de esa manera degradar o empezar a destruir muchas de las moléculas orgánicas. Entonces, cuando está el lisosoma solo, sin activarse, se llama lisosoma primario. Cuando el lisosoma se fusiona con un fagosoma, una vesícula fagocítica, y empieza a activarse, empieza a degradar, se conoce como lisosoma secundario o lisosoma activo, ¿sí? Inactivo cuando no tiene a quién degradar, cuando está recién formado, ya tiene a todas sus enzimas degradadoras, sus enzimas que destruyen o rompen diferentes tipos de enlace, está solito, entonces primario, todavía no está activo. Secundario, cuando se fusiona y está activo y empieza el proceso de degradación o destrucción de la célula, el parásito, no sé, una molécula, pueden ser muchas cosas las que pudieran estar ahí. Puede ser una otra proteína, recuerden que también pueden entrar proteínas, polisacáridos o carbohidratos de
cadena larga, macromoléculas orgánicas que también podrían sufrir ese proceso, ¿sí? Bueno, y aquí vemos una micrografía electrónica donde todas estas bolitas negras y de colores son parte de los lisosomas que se fusionan con los fagosomas. Entonces aquí ya es un conglomerado, aquí estaríamos viendo lisosomas secundarios o lisosomas activos o degradación de fagosomas. También se puede decir que es un fagosoma que empieza a degradarse, cambia la coloración, cambia la estructura tanto de los lisosomas como de los fagosomas. Ahora, ¿de qué están compuestas las enzimas o cuáles serían las enzimas? Aquí sí, aquí es parte de la pregunta que su compañera nos mencionó, que cuáles son las enzimas que participan en el proceso de degradación, que van a quedar englobadas en los lisosomas. En general se le conoce como enzimas hidrolasas ácidas o ácid hidrolasas, es lo mismo, que están en inglés. ¿Por qué? Porque aparte de las enzimas que van a estar desde el retículo, también en el retículo se van a sintetizar las proteínas transportadoras. Los lisosomas tienen muchas bombas de protones, bombas que van a estar transportando por transporte activo, que eso es lo que hace una bomba, muchos protones de hidrógeno. Entonces, claro, obviamente con gasto de energía, en contra de un gradiente de concentración, no importa que haya mucho, siempre va a bombear del citoplasma al interior muchos protones. El caso es que como hay muchos protones o muchos iones de hidrógeno, el pH del lisosoma es ácido. El citoplasma tiene un pH de 7.2, podríamos decir que es un pH neutral, pero para que esas enzimas que provienen desde el lumen del retículo endoplásmico y han viajado por todos los compartimentos de Golgi, y una vez llegan al lisosoma, a la vesícula que forma los lisosomas, van a tener un pH ácido. El interior, o sea, lo que es el lumen o la parte interna del lisosoma, tiene un pH de 5 o menos. Eso ya se considera un pH ácido. Por lo tanto, estas enzimas solo van a activarse cuando estén en un pH ácido y que tengan sustrato. Si no tienen sustrato, pues aunque estén activas, aunque estén en el pH correcto, pues ahora falta a quién degradar. Hay enzimas en general que degradan, o sea, o que se llevan el nombre de nucleasas, porque degradan qué tipo de moléculas. Proteasas, glicosilasas, lipasas. Las nucleasas, ¿qué tipo de moléculas creen que puedan degradar o destruir? Romper enlaces de qué? ¿De nucleótidos? De nucleótidos, rompen el enlace entre el azúcar y el fosfato. Acuérdense que el azúcar de los nucleótidos es la ribosa y la desoxirribosa, y tienen la capacidad de romper, ¿sí? Ya sea la doble hélice, rompiendo los azúcares y los fosfatos de los enlaces laterales, o nada más la hebra única de las ribosas de los RNAs, pero ribosa fosfato, desoxirribosa fosfato en DNA y ribosa fosfato en los RNAs. Proteasas también degradan proteínas, ¿sí? Claro que proteínas que vengan del exterior o incluso también propias, pero necesitan otro tipo de señal. Las glicosilasas, ¿qué hacen las glicosilasas? ¿Alguien sabe qué suena a glicosilasa? ¿Es una enzima que degrada qué? No, nadie. ¿Qué le dice glico? ¿Perdón? ¿Algún azúcar? Enlace glicosídico. Eso ya lo vieron, los enlaces glicosídicos, esa parte sí la vieron. Entonces, la unión de azúcar y azúcar es enlace glucosídico. Entonces, rompen azúcares o carbohidratos, cadenas de azúcares. Las lipasas, ¿qué rompen? ¿Cuál sería una lipasa? ¿Algún lípido?
lípidos, ácidos grasos, triglicéridos, acuérdense que todos están relacionados. Un lípido es una molécula que tiene, por ejemplo, un glicerol y dos ácidos grasos, pero no tiene fosfato. O también un lípido puede ser un triglicérido, un glicerol con 3 ácidos grasos, por eso se llama triglicérido, pero todavía no está, digamos, no es parte todavía de una membrana. Si hablamos de membrana, serían fosfolipasas. Hay enzimas que rompen fosfolípidos reales, porque lipasas no es precisamente un fosfolípido, es parte de un fosfolípido, pero todavía le faltan elementos. Las fosfatasas rompen enlaces fosfato, las sulfatasas rompen enlaces sulfatos, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, bueno, una vez que se tenga el sustrato, pues entonces ya con un pH ácido, esa es la regla, esa es la condición, y entonces sí, ya podrán empezar a activarse. Entonces, ¿qué tipo de enzimas forman parte de los lisosomas? Las hidrolasas ácidas. Específicamente, nucleasas, proteasas, glicosilasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas y fosfolipasas. Esa sería como la respuesta. Ya hasta les estoy dando la respuesta de esa pregunta, ¿sí? Y que es los elementos o los componentes de los lisosomas o de las vacuolas digestivas en caso de que estemos hablando de célula vegetal. O sea, siempre va a haber pues un análogo que corresponda a la célula también vegetal, ¿sí? Aunque el proceso de entrada de parásitos o de células patógenas a lo mejor es diferente al que tienen en la célula animal, pero la degradación es la misma, la forma de degradar es la misma. Igual aquí, de hecho, ahí viene una imagen, es esta misma imagen y ustedes solo tenían que completar. Lo único que les puse, sí, por ejemplo, aquí, cuando se acaba de formar la vesícula que va a formar el lisosoma, le llamamos lisosoma primario. Cuando se fusiona o se une con el fagosoma o la vesícula que trae a la bacteria, al virus, al parásito, ya que se fusiona, se llama lisosoma secundario. Pero por aquí les puse una vesícula que va del aparato de Golgi, la región media, a la región trans o ya la región final. ¿Cómo se llamaría? Y que no viene aquí. Esa ustedes la tienen que buscar o la tienen que describir. Sí están, esa sí me acuerdo. Todo lo demás es lo mismo, pero les puse el nombre, o sea, ¿qué sería esta vesícula? ¿Qué sería? ¿Qué nombre sería? Por ahí alguien me preguntó que si era lisosoma primario. No, porque aquí todavía no está maduro. Lisosoma primario es cuando sale de Golgi y ya está conformado con sus enzimas. Se supone que las enzimas o las proteínas que ya van a empezar a degradar están ya completa. Ya está el lisosoma. De hecho, el lisosoma se forma con varias vesículas, pero ¿qué nombre le vamos a dar a estas vesículas? ¿De qué? ¿De qué tipo o cómo? ¿Qué tiene que ver? A ver, para que tengan idea. Con estas vesículas, ¿no? Que todavía está en retículo, bueno, aquí no está en intermedio, pero es parte de la vesícula que todavía no sale de Golgi y que va a formar parte de la vesícula de transporte que va a formar al lisosoma. Bueno, aquí ya nos está diciendo qué es, ¿no? Entonces, ¿qué nombre le van a poner a esta vesícula? ¿Qué sería la equivalente a esta vesícula que se las puse como como modelo o como pues la estructura que no tiene nombre, que ustedes le van a poner nombre? ¿Qué nombre le pondrían? No, nadie. Todos los demás están tal cual. Es más, creo que le puse aquí también nombre, ¿no? Y aquí no viene, también, ¿cómo se llama esta estructura? Que tiene una, pues, pues una partícula, un parásito, una célula
que ha entrado por fagocitosis. ¿Cómo le llamamos a esto? Un fagosoma, ¿no? Fagosoma, sí, que viene aquí, ¿no? Aquí se llama fagosoma, exactamente. Nada más que acá ya no viene el nombre, pero es un fagosoma, que es recién el paso para entrar o que penetren, pues, ya sea células, parásitos, estructuras. Claro, en este caso no es voluntario, no es que la célula, la bacteria haya querido entrar. Los virus sí se posicionan en la membrana y van a infectar y van a inyectar su genoma, pero antes de que eso ocurra, si inyecta su genoma el virus, pues, prácticamente ya queda la célula infectada, pero antes de que quede infectada, las células de los glóbulos blancos envuelven al virus y una vez envuelto el virus y destruido, pues ya no puede infectar. ¿Cuándo infecta? Cuando inyecta su genoma, ¿sí? Entonces, los macrófagos los destruyen o los envuelven en una vesícula fagocítica, precisamente por fagocitosis, antes de que el virus haga su chistecito de infectarnos, ¿no? Porque una vez que nos infecte y que ese DNA o RNA del virus llega hasta el núcleo, que es lo que pasa con el coronavirus lo que hace inyectarnos un RNA, se va hasta el núcleo y ahí ya no hay mucho que hacer. El proceso es antes de que nos infecte, que nuestro sistema inmune, que nuestras células de la sangre puedan destruir al virus antes de que inyecte su ácido nucleico, que en este caso es un RNA mensajero, ¿sí? Bueno, aquí no vemos todo el proceso porque aquí no vemos del núcleo, pero eso es lo que pasa a la hora de que un parásito, en este caso un virus, que es un parásito, una bacteria, que es un parásito, que claro, una bacteria patógena, ¿no? O un protozoario, que sea un organismo unicelular eucarionte, también hay muchos parásitos, ¿no? Entonces, este es el proceso para eliminar parásitos, siempre y cuando son destruidos o sean destruidos primero envueltos por fagocitosis en un fagosoma, y luego ese fagosoma que se fusione con un lisosoma para hacer la función lítica, porque prácticamente en el lisosoma tenemos enzimas o hay enzimas para prácticamente todos los enlaces orgánicos. Por ejemplo, aquí no hay ¿qué podemos decirlo? Una metalasa. Una metalasa es una enzima que rompa un metal. No hay una que rompa el oro, el plomo, el estaño, o sea, por eso ese tipo de partículas, cuando quedan fagocitadas en la célula, pues simplemente no se pueden degradar y salen, lo que conocemos como transitosis, ¿sí? Que ya también lo vimos o lo mencioné en la parte de membrana, ¿sí? Y bueno, ahí ustedes completan, ya nada más me falta el nombre de esta, ¿cómo le vamos a llamar a esta estructura que va a transportar de una región a otra en el aparato de Golgi, ¿sí? Bueno, pues ya prácticamente ya quedó todo eso. Aquí también el ciclo completo, lo que les decía, que no nada más los lisosomas participan en el proceso de, por ejemplo, de degradación o de digestión de los fagosomas o de todo lo que entró por fagocitosis. Aquí también vemos el ejemplo de la bacteria que entra formando el fagosoma, y el fagosoma, una vez que se fusiona con el lisosoma, pues prácticamente sirve para degradar o destruir. También puede ser por pinocitosis. En pinocitosis no entran células, no entran parásitos, sino pueden entrar macromoléculas como proteínas muy grandes, como carbohidratos muy grandes, y también pueden ser degradados a moléculas más pequeñitas porque esas no pueden atravesar membranas, y si queremos o si se quiere o se requiere que la molécula, pues no sé, por ejemplo, la proteína que aporta aminoácidos y los aminoácidos queden disueltos en el citoplasma, pues primero hay que degradar la proteína y reducirla a su tamaño mínimo, que es aminoácidos, y se pueda difundir. Aquí no se ve mucho la difusión, pero por ejemplo aquí, todo lo que se degradó se va a difundir por la membrana del lisosoma, va a pasar al citoplasma, formar parte del citoplasma, pero ya no como macromoléculas, sino como moléculas más pequeñas, como aminoácidos, como azúcares simples, como fosfatos,
como iones incluso, pero todo aquello que sí tenga la posibilidad de atravesar las membranas. Pero también como un proceso de autofagia, ya sea degradando o envolviendo, ¿sí? A través de un proceso de invaginación o evaginación, formación de membranas, también esto es a partir del retículo liso, que pueda envolver organelos viejos, organelos que ya no funcionen. Cuando empieza el proceso de envejecimiento de la célula, empieza con el envolvimiento de vesículas autofágicas que se van a fusionar con el lisosoma y finalmente esas mitocondrias o lisosomas van a quedar englobados y una vez que se fusionen, pues van a empezar a degradarse. A lo mejor es una, o no necesariamente que tengan que ser vacuolas o mitocondrias viejas, sino como un proceso de inicio del envejecimiento de la célula, porque ya acabó su ciclo, porque ya no se va a dividir y se requiere que se renueve su función, en este caso como las células de la sangre, y empieza por un proceso de autofagia. ¿Sí?